Hola, hola niños de la escuela dominical. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de poder compartir en esta tarde una reflexión y vamos a hablar de la obediencia. Y la Biblia nos habla de la obediencia en varios pasajes, pero también nos habla de hombres, mujeres y niños que fueron muy obedientes a Dios y también de aquellos que fueron desobedientes y sus consecuencias. Y es bueno revisar la obediencia en una relación de padre-hijo y de hijo con sus padres. Y en el número 1 de la obediencia vamos a hablar de obedecer a los papás. Y el Señor nos habla ahí a través de una porción en Efesios 6:1, nos dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Qué hermosa esta promesa que nos hace la palabra de que seamos obedientes a los papás. Jesús nos da un mandamiento muy simple: obedece a tus papás. Y los hijos deben obedecer a los padres. Y esto no solo significa que los hijos tienen la responsabilidad de obedecer, sino que también los papitos tienen la responsabilidad de enseñarle a los hijos respecto de la obediencia. Y ese es uno de los trabajos más importantes de los padres. No le enseñamos nosotros los papás a los hijos cómo deben desobedecer, ¿verdad? Que esto viene desde el pecado original de Adán. Pero la obediencia debe ser enseñada, y qué mejor que nosotros como papás demos el ejemplo para que el hijo vaya creciendo en el conocimiento que debemos obedecer a los papás, como también obedecer a Dios. Y esto es lo que el papá y la mamá, a través de la disciplina, de la educación, de guiar a los niños, debe enseñar. Dice la palabra que obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y nosotros, chicos, podríamos decir: ¿qué es lo que es justo? Y justo es justicia. Y justicia es lo correcto, es lo más conveniente para nosotros, es lo bueno. Y si nuestros papitos nos ayudan, nos cuidan y nos protegen cuando estamos enfermos, nos ayudan en las actividades, también se preocupan de que nosotros nos alimentemos, ¿verdad? Entonces es justo obedecer a nuestros papás en todo. Y el Señor Jesús nos dice aquí en su palabra, ¿verdad? Obedezcan a sus papás en el Señor. ¿Y qué significa eso? Significa obedecer en todas las cosas que son correctas y justas, en las cosas que le agradan a Dios. También hay papás que a veces enseñan cosas que están malas, a desobedecer. De repente hay papás que enseñan a robar o enseñan a mentir. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a nuestros papás en todo lo bueno que ellos nos enseñan, porque eso es lo justo y lo bueno delante de los ojos de Dios. Así que el primer punto del cual estamos hablando, niños, es obedecer a los padres. El segundo punto, el Señor nos dice que tenemos que obedecer su palabra. Y aquí está su palabra, que es la Biblia. Y podemos leer ahí en Juan 14:23, dice: Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Mire que es bueno Jesús, que nos dice que Él ama a quien guarda su palabra. ¿Y dónde está su palabra? Por supuesto que está en la Biblia, porque esta es una guía para que nosotros no cometamos errores, ¿verdad? Entonces el Señor dice que ama a aquellos que obedecen su palabra y los mandamientos. Y Jesús, en este libro de la vida, nos invita y nos motiva a amar a nuestro prójimo y también obedecer a nuestros papitos. Entonces hoy aprendemos
que obedecer es una de las maneras más hermosas y grandes de mostrar el amor a Jesús. Y dice ahí en Marcos 12:30, otra porción que habla del amor, dice, y llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas, porque este es el principal mandamiento. Que es bueno el Señor que nos enseña, ¿verdad?, obedecer su palabra. Y el último punto, niños, es obedecer a las autoridades. Dice que la palabra que nos enseña que tenemos que hacer casos a aquellos que cuidan el país. Y también ahí en su palabra, en Romanos 13:1, nos dice, toda persona debe someterse a las autoridades. Someterse significa hacer caso, obedecer a las autoridades de gobiernos, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. El Señor ha sido bueno y nos enseña que también tenemos que obedecer a las autoridades. ¿Y quiénes son las autoridades? Bueno, sabemos que las autoridades son aquellos que ponen normas, dictan reglas, ¿verdad? Y ellos son los policías, los profesores, los maestros y también los papás a veces nos ponen normas y reglas en la casa. Por ejemplo, lavarse las manos todos los días, muchas veces al día, por el tema del COVID. También tenemos que comernos la comida, hacer la cama, tal vez ayudar cuando hay que levantar las cosas de la mesa o ayudar en lavar la loza. ¿Y por qué eso? Porque ellos nos enseñan lo correcto y lo que es justo ante el Señor. Qué bueno que hoy día hemos podido compartir la importancia de la obediencia. Y recuerda que Dios quiere que recibamos muchas bendiciones. Y esto ocurre solamente a través de nuestra obediencia. Y si comienzas a ser obediente en las cosas buenas, correctas y justas, esto le agradará a Dios, a tus papitos y también a las autoridades. Al ser obediente, tú te evitarás muchos problemas y sufrimientos. Y recuerda que Dios te ama, que tú eres muy importante y Él quiere que tú seas muy obediente. Así que nos despedimos con esta reflexión hoy día respecto de la obediencia. Ya obedecer a los papás, obedecer la palabra y obedecer a las autoridades. Que Dios te bendiga. Un abrazo.